La casa imperfecta. Un maestro de construcción, ya entrado en años, estaba listo para retirarse y disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes para dejar el trabajo, para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse. Ya se las arreglaría de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió, como favor personal, que hiciera el último esfuerzo: construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad y su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa, querido amigo», dijo. «Es un regalo para ti». Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente la hubiera hecho totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido. Reflexiones de la vida. A veces construimos nuestra vida de manera distraída, sin poner en esa actuación lo mejor de nosotros. Muchas veces ni siquiera hacemos nuestro mejor esfuerzo en el trabajo. Entonces, de repente, vemos la situación que hemos creado y descubrimos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos sabido antes, la habríamos hecho diferente. Sería interesante conseguir actuar como si estuviéramos construyendo nuestra casa. La vida es como un proyecto de hágalo usted mismo. Tu vida ahora es el resultado de sus actitudes y elecciones del pasado. Tu vida de mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones de hoy. En Pensamiento de Color elegimos que estamos juntos. Elegimos tenerte. Te recomendamos que nos sigas. Esperamos que con eso tu calidad de vida pueda mejorar. Hasta pronto.